Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sergio Martínez, soy misionero de Palabra de Vida en Argentina y Sudamérica, y a través de la nueva versión internacional vamos a leer esta porción que nos toca en nuestra Hora Silenciosa ahí en Isaías capítulo 58 del versículo 1 al versículo 14. Dice la palabra de Dios: grita con toda tu fuerza, Isaías, no te reprimas, Isaías, alza tu voz como trompeta, Isaías, y denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, Isaías, sus pecados a los descendientes de Jacob. Yo te repetí muchas veces Isaías y no aparece en la Biblia, pero ¿sabes algo? Uno diría: no me mandes al frente, no me pongas en la primera línea de fuego, pero hay un Dios totalmente entristecido con un pueblo, con sus hijos o con una iglesia que solo le lleva a Dios actos religiosos. Y en los actos religiosos, vamos a ver a través de este capítulo, se esconden muchos pecados. Dios le pide a Isaías que levante la voz, que les declare realmente el enojo de Dios con ellos. Fíjate el versículo 2. Dice: porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos como si fueran una nación, como si fueran. Ahí podemos ver aquí ya el contraste de la hipocresía que había en ellos, que practicara la justicia como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí y hasta me reclaman. ¿Para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Mis queridos amigos, si uno pensara que esta porción se terminara aquí, entonces lo que estaríamos haciendo es tratando a Dios de sordo, de un Dios que no se importa con nuestras cosas, de un Dios que está encerrado o en una lejanía de nosotros inalcanzable. Pero toma la vida del profeta y le va a pedir al profeta que los denuncie abiertamente. Sinceramente, yo admiro la vida de Isaías, ¿no? Porque va a tener que enfrentar de parte de Dios a un pueblo hipócrita. Y esto me suena, ¿no? ¿Te acuerdas cuando el Señor llamó al mismo pueblo siglos después sepulcros blanqueados? Con una apariencia de piedad, pero con olor a descomposición, putrefactos por dentro. También le llamó generación de víboras. Es decir, estamos tratando con un pueblo, o quizás con una iglesia, o quizás con una vida, con tu propia vida, una vida que aparenta en la semana vivir una vida espiritual o religiosa, pero que es hueca por dentro, donde la vida de Dios no se manifiesta, donde no hay frutos espirituales. Ya has visto cristianos que han pasado 10 años en la iglesia, 20 años en la iglesia, 25 años en la iglesia y no tienen frutos espirituales. No se puede observar en ellos amor, gozo, paz, benignidad, templanza, mansedumbre. Entonces, aquí hay una palabra muy fuerte. Primeramente, Dios toma al profeta y dice: denuncia el pecado. El pecado es la hipocresía. Y fíjate el versículo 3 en la segunda parte: pero el día en que ustedes ayunan, dice el Señor, hacen negocios y explotan sus obreros. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a mansalva, dice esta versión. Si quieren que el cielo atienda su ruego, ayunen, pero no como lo hacen ahora. Debía haber un arrepentimiento a partir de la confesión. Y Dios no solo los perdonaría, sino Dios actuaría como pastor. Querido amigo que me estás escuchando, el confesar tu hipocresía o tu pecado o pecados ocultos, le das la oportunidad a Dios que Dios te trate como pastor. Que puedas decir como el salmista: Jehová mi pastor,
nada te va a faltar. Y en lugares de delicados pastos te hará descansar. Quizás la amargura, la desazón, la depresión te han seguido hasta ahora. Necesitas descansar tu alma. Pero para descansar tu alma, debes romper esas ligaduras que te han atado hasta ahora y pedirle al Señor que te ayude realmente. Fíjate el versículo 6 en esta descripción. Dice él, el ayuno que he escogido ¿no es más bien romper las cadenas de injusticia, desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? El Señor dice, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid todos los que estáis cargados de vuestros propios actos religiosos, que lo único que traen es un agujero en el alma. Dice el versículo 7, ¿no es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo y vestir al desnudo y dejar de lado a tu semejante? Queridos amigos, si vas a encontrar satisfacción en el buen pastor, deja que Dios te pastoree. Ya lo vamos a ver en el versículo 11. Pero primeramente, si querés que Dios te pastoree, debes confesar tus pecados. Aquellos pecados ocultos que solo hacen tu vida en la iglesia una vida de hipocresía, una vida de apariencias. Pero si quieres una vida de bendición, fíjate el versículo 8. Si procedes como Dios te dice, como dice Dios a través de Pablo también a los romanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. A partir de ahí se produce la transformación de nuestro entendimiento, de nuestra vida espiritual, cambia nuestro sentido. Cuando nuestra adoración a Dios es consciente, cuando nuestro culto es racional. Dice aquí, y tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad y tu justicia abrirá el camino. Una serie de promesas maravillosas. Versículo 10, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y saciar la necesidad del desvalido, tu servicio, querido amigo, va a ser con deleite. Verso 11, aquí aparece la figura del pastor. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos y serás como el jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Versículo 14, terminando, resumiendo esta preciosa porción donde Dios lleva al profeta a denunciar la hipocresía como el mayor pecado que este pueblo traía delante de Dios. Y dice el versículo 14, entonces hallarás tu gozo en el Señor. Sobre las cumbres de la tierra te haré cabalgar, es decir, Dios te elevará espiritualmente y haré que te deleites en la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. Y Dios lo ha dicho, querido amigo. Llega con tu corazón a Dios y dile a Dios, todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo que quiero ser, te lo entrego a ti. Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y recuerda que este tiempo de la hora silenciosa no reemplaza de ninguna manera tu tiempo diario con la palabra de Dios y tu tiempo de oración. Dios te bendiga y que tengas una buena jornada.